saben. Tienen que dejar celulares, relojes, plata, todo el tema adelante. ¿Qué amo? No, yo entiendo que no está ahí. Definición de delito y derecho penal no está. O sea, son todos temas, excepto, yo les voy a ser completamente honesto. Y yo soy el que arma los parciales con un sazón. Yo el tema, no es para que se lo busquen. Los dos temas de ahí que no suelo preguntar son proceso penal y fuentes. Todos los demás temas son temas de pregunta. Teoría de la pena, por ejemplo, yo les tengo que poder preguntar a qué teoría de la pena se afilia este ordenamiento jurídico uruguayo. Y me tienen que contestar con fundamento normativo. ¿De dónde sale el fundamento normativo que les permite contestar? Ámbito de validez, se pregunta cualquiera de los tres. Dentro del personal, lo más importante, la diferencia entre inmunidad y prerrogativa procesal. Temporal, los conceptos, retroactividad y retroactividad, ultraactividad. Bueno, clasificación de los delitos. Vamos a volver a lo de ayer para ver si quedó alguna duda. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. No. ¿Qué clasificaciones vimos ayer? ¿Cuál fue la primera? Por el modo de comisión del delito. Antes de esa vimos una. La del... ¿Quién dijo? La del numeral, la del artículo 2, la gravedad. Delitos, crímenes y faltas. Segundo lugar, la más dogmática si se quiere, ¿cuál era? El modo de comisión. ¿Qué teníamos dentro del modo de comisión? Comisión, omisión y comisión por omisión y omisión por comisión. Muy bien. Omisión por comisión a mí no me gusta decirle, se le dice así. Es interrupción de cursos causales salvables. Pasa que es mucho más largo. ¿Comisión por omisión? Sí. No. Omisión por comisión. Comisión por omisión es comisión por omisión. Que son los tres que nos interesan a nosotros. Comisión, omisión, comisión por omisión. Chao. Después, ¿qué más vimos? Según culpabilidad. Sí, ¿y qué dijimos sobre el término culpabilidad? Que yo lo escucho y ya me sangran los oídos. Que no es culpabilidad, es reproche porque no tiene que ver la culpabilidad con el doble de la... O sea, no tiene nada que ver con el doble de la culpa, que se decía culpabilidad por una teoría... Hoy vamos a ver un poquito más eso, sobre el causalismo. Que habría... No tiene que ver con culpabilidad, tiene que ver con imputación subjetiva o con tipicidad subjetiva. El dolo y la culpa no son culpabilidad. Después, ¿qué más? Formas de lesión del bien jurídico. ¿Y cómo era eso? Que se va a tener una afección real del bien jurídico, o sea, una lesión. ¿Cómo se llama? Daño y Bien, peligro. daño y peligro. ¿Y dentro del peligro cuántas categorías tenemos? Abstracto y concreto. Esta clasificación es probablemente la más importante de todas. Porque va a cambiar muchas cosas dentro de la teoría del delito según si es un delito de daño o de peligro. Claro, los tipos de omisión y los tipos de comisión también son re diferentes. Y también vamos a tener diferencias en los delitos de mera actividad y los de resultado, que son los que me quedaron para dar, que son bastante sencillos, pero que tienen sus particularidades y que las vamos a ir desarrollando cuando sigamos viendo teoría del delito. Delitos de daño, delitos de peligro, delito de peligro concreto, delito de peligro abstracto. ¿Qué dijimos de los delitos de peligro abstracto? Bueno, para el Supremo Corte de Justicia no, pero en general toda la doctrina dice que son inconstitucionales. ¿Por qué? No quiero que estén mirando a la computadora, quiero que me miren a mí, quiero que piensen. Porque esto se responde pensando. Porque
la justificación que daba el artículo de la Constitución era que la protección implica a los individuos que no tipo implicaban daños a terceros ni a bienes de terceros. Exactamente, porque el artículo 10 de la Constitución, como dice San Martín, dice que si mis acciones no lesionan de ninguna manera a un tercero ni al orden público, quedan exentas de la autoridad de los magistrados. Entonces, si quedan exentas de la autoridad de los magistrados, yo no puedo castigar el mero hecho de que una conducta puede potencialmente llegar a ser riesgosa para alguien, cuando ni siquiera puso en riesgo un interés concreto. Simplemente es potencialmente riesgoso. Nos quedan entonces, yo les dije ayer, cuando nos estábamos yendo ahí medio de las carreras, les dije, che, también tenemos los delitos de consumación instantánea, que es por el momento en que se consuman. Que se consume un delito es que se perfeccione el delito, que quede cometido, que pasamos de la fase de tentativa a que el delito está completo, de cierta forma. ¿Ustedes ya tuvieron obligaciones y contratos? ¿Y ya vieron el perfeccionamiento del contrato? Bueno, entonces no importa lo que iba a decir. Pero vendría a ser algo, una suerte de paralelismo, la consumación a el perfeccionamiento del contrato. Es decir, la consumación es, tengo delito consumado. ¿Cuándo tengo delito consumado en el delito de homicidio? Cuando maté al otro. Chau. Si yo le disparé a la cabeza y no lo maté, tengo una tentativa mientras tanto. ¿Está claro? ¿Cuándo tengo un delito consumado en la rapiña? En el momento que me apodero de cosa ajena mediante violencia o amenaza. Si yo le estoy yendo a rapiñar el hábitat y en ese momento me agarra la policía, voy a quedar en grado de tentativa. Habías dicho que habían dos tipos de consumación, la que tenía tipo el instantánea con efectos permanentes, tipo el homicidio, o la que era tipo permanente, como por ejemplo cuando vos tipo privás a alguien de su libertad, tipo, cada vez que lo prives de su libertad, tipo, por más que lo tengas 100 días, esos 100 días implican una consumación del delito. Cada momento es consumación. Está muy bien. ¿Por qué es importante eso? Para saber qué ley se aplica. Porque el momento de consumación va a determinar qué ley aplica. Entonces no es lo mismo saber si el delito es un delito instantáneo, entonces solo me interesa este momento, o si es un delito permanente, como la privación de libertad, como bien decía San Martín, en que todos los momentos son consumación. Y esto también me importa no solo por qué ley se aplica, también me importa por la prescripción del delito. La prescripción del delito, si el delito es instantáneo, empieza a correr acá, pero si cada momento es consumación, empieza a correr acá. ¿Se entiende? El momento posterior va a ser el que me marque. Es decir, me importa sobre todo por la variación de leyes y por las cuestiones temporales vinculadas a los delitos. De la misma manera que me puede importar en otros aspectos dónde se cometió el delito, acá lo que me importa es el cuándo se consuma el delito. Y después tenemos hay varias más, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos los delitos de pluralidad de actos de un solo acto. El homicidio se comete con un solo acto. Pero hay delitos que tienen pluralidad de actos. El copamiento, por ejemplo, que es privación de libertad más apoderamiento con sustracción. Son varias conductas acumuladas. Hay otras que son de varios actos pero alternativos. Es decir, puedo consumar el delito cometiendo cualquiera de las conductas indistintamente. Estoy pensando en algunos, todos los delitos de estupefacientes tienen varias conductas. El que produjere, el que aportare, exportare. Yo no tengo que realizar todos los verbos. Con realizar uno, consumo el delito. Y después hay otras como delitos de una sola persona o delitos de varias personas. Hay dos ejemplos claros de delitos de varias personas, que si no tengo varias personas no hay delito. Asociación para delinquir, necesito mínimo 2 personas. Creo que son 3 igual que exige la asociación para delinquir. Y la riña. La riña es cuando 2 bandos se agarran a piñas, lisa y llanamente. Necesito por lo menos 3 personas para un delito de riña. 2 de un lado y 1 del otro. Ahí tengo una riña.
que es lo normal, que para el delito se necesite una sola persona. Y después, por ejemplo, tengo delitos de encuentro, donde necesito que la víctima haga algo. ¿Cuál es el ejemplo más fácil del delito de encuentro? La estafa. Porque yo necesito que la víctima me dé algo. Claro, me lo va a dar engañada. Pero son delitos de encuentro. La apropiación indebida también es un delito de encuentro. La otra clasificación relevante que queda es la que separa entre delitos de resultado y delitos de mera actividad. Los delitos de resultado exigen justamente un resultado material separado espacio-temporalmente del acto de consumación. En el homicidio necesito que la persona se muera. Todos los delitos, ojo con esto, todos los delitos tienen un resultado. Todos. Pero no todos los delitos son de resultado. Porque son dos cuestiones diferentes de valoración. Que yo diga que todos los delitos tienen un resultado implica que todos los delitos son el daño o la puesta en peligro de un bien jurídico. Pero eso puede verse materialmente o no. Por ejemplo, en los bienes supraindividuales es mucho más difícil ver un resultado. Entonces, hay delitos a los que le vamos a llamar delitos de mera actividad. La mera realización de la conducta ya consuma el delito, no tengo que verificar un resultado en el plano de los hechos. La enorme mayoría de los delitos son delitos que se les llama de resultado. ¿Por qué digo de resultado? De nuevo, porque los delitos de mera actividad también hay un resultado. Simplemente el resultado no es percibible espacio-temporalmente después de la conducta. Porque esto quiero ser muy claro, porque al que diga en un parcial o en un examen que los delitos de mera actividad no tienen resultado o que hay delitos que no tienen resultado, está mal. ¿Qué delito es de mera actividad? Todos los delitos de tenencia. Tenencia de armas, tenencia de estupefacientes. Increíblemente otro delito de mera actividad es la violación de domicilio. El mero hecho de realizarlo, ponga o no ponga, o sea, yo no tengo que verificar si hubo o no hubo una afectación al bien jurídico protegido. La violación de domicilio es de mera actividad. Pero lo más fácil de verlo es tener un arma o tener estupefacientes por encima de la cantidad permitida. Dicho esto, ¿queda alguna duda con clasificación de los delitos? Sí. ¿Podría, en el caso de la tenencia de armas y sustancias, sí, podría tratarse que el acto separado temporalmente de la consumación del delito sería cuando compraste esas armas? No, yo no tengo que buscar un acto, ¿no? A mí lo que me importa es la conducta delictiva en sí misma es el que yo tenga o no tenga el arma, ¿no? Capaz que cuando lo compré, que ahí tenemos que ver, probablemente si lo compré ilícitamente, porque si lo hubiera comprado, por ejemplo, el arma legalmente sería difícil que después yo tuviera un delito de tenencia ilícita de armas. Hice todos los trámites, entonces sería medio contradictorio. Podría sí pasar que no tenga derecho al porte del arma, que es una regulación diferente. Yo puedo tener un arma en mi casa, pero no tener derecho a andar con ella, y sin embargo cometer un delito de porte de arma. Pero generalmente son de tenencia. A mí, si yo verifico que la persona tiene un arma, por ejemplo, con la munición adulterada para causar más lesión, o que le borraron, todas las armas tienen una marquita de serie igual que los motores, que le permite identificar el arma. Si le limaron el percutor o algo por el estilo, para no poder identificar el arma, eso ya es delito. Ya con el mero hecho de que lo tenga, ya está. Entonces sí,
¿Cuándo comete el delito? En cualquier momento desde que tiene el arma. Yo simplemente en el momento que lo agarre lo voy a verificar si cometió el delito o no. Claro, probablemente yo no pueda probar todo lo anterior. Pero cuando lo agarré la tenía, chau, nos vimos. Pero ahí ya no tengo que buscar nada separado espacio-temporalmente. Tengo la conducta, tengo el tipo con el arma, tengo el tipo con 250 gramos de merca. Chau. Delito de tenencia. ¿Alguna otra duda del tema de clasificación de los delitos? Sí. En la clasificación de delitos según cuándo se consuma, Sí. ¿qué serían los delitos sexuales, por ejemplo? ¿Podría ser instantáneo, efecto permanente? Son o instantáneos. permanente? Ah, bueno. Son instantáneos. Todos los delitos sexuales son instantáneos. Estoy pensando, a ver si hay alguno no. Permanente no podría ser, no. Algo recurrente. No, permanentes no son. Está. Podríamos discutir si algún delito sexual es instantáneo de efectos permanentes, Claro. pero los efectos de la consumación son instantáneos. Está así. Entonces lo que me importa a mí es el momento de la consumación. ¿Alguna pregunta más de clasificación de los delitos? Nada, se va el tema, se va. Bueno, nos vamos. San Martín, estuviste estudiando en TikTok, teoría del delito, así que me vas a contar un poco. Lo saqué del libro de Emil Puch, que... Bueno, de TikTok a Mir Puch hay 240 kilómetros de distancia. No. Lo saqué del libro de Emil Puch, pero lo resumí tipo todo el capítulo. Bien, ¿todos saben de qué libro habla? El blanco. Santiago Mir Puch, yo lo tengo, sí lo tengo acá. Santiago Mir Puch tiene este librito que es para Sazón y para mí, que nos formamos juntos, la Biblia. Sobre todo es la Biblia para un estudiante. Se llama Fundamentos de Derecho Penal y Teoría del Delito y es un resumen de probablemente la obra más influyente de Derecho Penal en habla hispana, como manual por lo menos, que fue el Derecho Penal Parte General de Mir, que tiene 11, 12 ediciones, y este es el Manual de Derecho Penal de Mir reducido. O sea, él mismo hizo una suerte de versión estudiantil que está muy bien armada y que nosotros la usamos mucho para preparar las clases. Obviamente nosotros profundizamos un poco más porque es básico si se quiere, pero como introducción a todo es brillante y es la base de todo lo que necesitan saber. Está en la biblioteca. Y creo que... ¿No está? No hay más. Sí, está. Tipo, Sí, hay disponible. creo que no quedan más. Sí, hay uno. Está, pero está. Sí. Yo también. Lo robaron. Buenísimo. Pará, y el manual de Mir no está. El manual de Mir es lo mismo, pero un poco más largo. Se llama, o sea, pongan Mir Puch. Se llama Derecho Penal Parte General. Es tapadura, edición roja. También DVD. Uno reservado y uno... Es lo mismo, pueden estudiar de cualquiera de los dos. El otro generalmente tiene más jurisprudencia, es un poco más profundo, es un poco más denso, pero lo que tiene ese está en el otro seguro. Yo creo que... No, creo que no lo tengo ese en PDF, porque tengo muchas cosas en PDF, pero ese no. Se los uso y recomiendo porque con eso tienen todo lo necesario para todo el curso. Por supuesto, hay otros temas que hay que complementar. Con el libro de Belaconi y de Barrera, hay algún tema que está bueno en Cairoli, hay algún otro tema que está bueno en los libros del Instituto de Derecho Penal de Laudelar, poco, porque ese libro no quedó muy bien. Y hay algunos artículos específicos de algunas cosas. Bueno, en tema de punibilidad hay un artículo muy bueno de Macedo. Hay cosas de Gonzalo Fernández que son muy buenas. En este tema en particular que vamos a empezar hoy, Teoría del Delito, hay un libro, no lo tienen por qué leer, es simplemente para que sepan que existe y si alguna vez a alguno le gusta un poquito el derecho penal y dice, vamos a estudiar derecho penal. Gonzalo Fernández tiene un libro que se llama Teoría del Delito y Dogmática Penal, también de BDF, en el cual cuenta toda la historia de la evolución de la teoría del delito. Es una obra brillante, probablemente de los mejores libros de derecho penal que se hayan escrito en Uruguay. Dicho esto, San Martín, teoría del delito.
La teoría del delito lo que busca es como generar... Hablame a mí, pensá, no quiero que leas. Es que no es un resumen. Lo que busca es generar... Por eso, yo quiero que te acuerdes, no quiero que leas. No, Quiero que pienses, pero pensá, hablame. Lo que busca es generar un sistema para como articular todos las cuestiones más generales. Es como más para la parte general del derecho penal. Forma parte de la dogmática jurídico-penal. Ese sistema se quiere articular, se articula con 4 elementos. El principio de legalidad, que fue lo que vimos de que el delito tiene que estar tipificado. El delito constituye una infracción, una norma primaria. Después tiene que estar el principio. ¿Cuál era la norma primaria? ¿Cuál era la norma primaria? Nosotros teníamos norma primaria y norma secundaria. ¿Quién dijo de conducta? Muy bien. La norma de conducta es la norma primaria. Es lo que me dice la norma que tengo que hacer o no hacer. Sí, seguí, San Martín. Después está incluido el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, que esto obliga que para poder conseguir un delito se tiene que atacar un bien jurídico que sea relevante para el derecho penal. A su vez, ese bien jurídico no puede estar justificado con la necesidad de salvaguardar otro bien jurídico. El ejemplo que pone en el libro es, por ejemplo, si a mí vienen a matarme, pero yo ejerzo el derecho de legítima defensa, bueno, eso es una forma de justificación de como protección del mi bien jurídico que se me está por dañar. A su vez también se abarca el principio de culpabilidad, pero en sentido amplio. El ataque que se va a imputar tiene que ser de forma objetiva, subjetiva y personalmente imputable a una persona en concreto. Y por último, el principio del derecho penal de última ratio. O sea, es textual todo lo que dice Mirta, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Y por último, el principio de última ratio, que lo que busca es condicionar la punibilidad del hecho. ¿La qué? La punibilidad del hecho. Punibilidad del hecho, que se manifiesta en una situación de gravedad y necesidad de la pena. O sea, la punibilidad del hecho es el querer corregir esa conducta a través de que la conducta tiene que ser lo suficientemente grave para poder ser necesaria la imposición de una pena. Y la teoría se basa en 2 pilares fundamentales que son la antijuricidad y la culpabilidad. La antijuricidad implica una contrariedad del derecho penal, o sea, un hecho que es objetivamente contrario al derecho, y a su vez la culpabilidad implica la imputación personal de un hecho antijurídico a un sujeto que sea responsable. No sé qué más. Bueno, se exige la antijuricidad de la tipicidad penal y la ausencia de una causa de justificación, que fue eso que dije, tipo, si yo no tengo forma de justificar yo cometo una acción, si no tengo forma de justificarlo, que fue para salvaguardar un bien jurídico mayor, entonces sí es delito. Si existe justificación, como que no hay delito, no habría delito. A su vez, se cita un autor que es Welzel, que hace una distinción entre lo que es la antijuricidad y el injusto. Welzel. Welzel, bueno. Hans Welzel. Para variar alemán. La antijuricidad es la acción y el derecho, y lo injusto es el hecho que es contrario al derecho, o sea, al delito. Lo que dice Welzel es que la antijuricidad es igual para todas las ramas del derecho, pero que el injusto no es igual en todas las ramas del derecho. A su vez, lo que dice Milpuch es que antijuricidad hay en todas las ramas. Hay antijuricidad en administrativo, hay antijuricidad en civil, pero que no todas las antijuricidades le interpelan al derecho penal, básicamente. Creo que dice tipo un resumen súper general. ¿Por qué hay antijuricidad en todas las ramas del derecho? ¿Qué quiere decir? Porque siempre, o sea, te va a pasar que alguien va a incumplir. Porque yo puedo cumplir distintos tipos de normas y mi conducta puede ser antijurídica civilmente. Una conducta antijurídica civilmente es no pagar el alquiler. Una conducta antijurídica administrativamente, no se me ocurre el derecho administrativo con todo el cariño que tengo de los administrativos, pero una conducta antijurídica desde el punto de vista administrativo, ¿no? Que un funcionario público intervenga en un contrato violando la probidad y la buena fe, por ejemplo.
Hay antijuridicidad en el derecho laboral. Hay que yo tenga una persona contratada y no la ponga en BPS. Que hay antijuridicidad en el derecho de familia. El padre que se sustrae de sus obligaciones y no paga la pensión alimenticia, o la madre que no permite el cumplimiento del régimen de visitas. Son todos tipos de antijuridicidad. Lo que dice Mires, que lo que nos va a interesar a nosotros es la antijuridicidad penal. Pero para entrar en antijuridicidad penal, primero tenemos que dar un pasito atrás, varios pasos atrás, y hablar primero de para qué queremos a la teoría del delito. ¿Qué hace la teoría del delito? ¿Cómo surge la teoría del delito históricamente? ¿Y qué evolución ha tenido para llegar a la concepción de teoría del delito que tenemos? San Martín decía, lo primero que dijo fue que es un sistema, y que es un sistema construido para explicar la parte general del derecho penal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene pretensión de aplicación total, de aplicarse a todos los delitos. Claro, con algunas variaciones. No va a ser lo mismo la aplicación a los tipos dolosos que a los tipos culposos. No va a ser lo mismo a los tipos omisivos que a los tipos comisivos. Pero sí vamos a crear una serie de reglas aplicables con pretensión de generalidad, con pretensión de aplicarse a todos y a cada uno de los tipos delictivos contenidos en el ordenamiento jurídico. Pero esta construcción teórica, y destaco que es teórica porque no tiene un fundamento normativo en sí mismo, sino que fue desarrollado por la dogmática penal, es la creación más importante de la dogmática penal. Pretende crear un sistema construido a partir del derecho positivo, aunque con algunas ideas, si se quiere, correctivas o del eje ferrenda. Del eje ferrenda significa de cara a una eventual modificación de la ley. Que olvidé decir también que Milpuch lo que dice que la teoría del delito no busca tipo establecer qué es lo que tiene que ser el delito, sino que lo que busca es, como en base a eso que dije, el derecho positivo, atribuirle ciertas características para saber cuándo nos encontramos frente a un delito y cuándo no. Exactamente. Es decir, no pretende tanto, porque de cierta forma sí lo hace, igual, hacer el deber ser del delito, de cómo debería ser un delito, sino que a partir de las consagraciones normativas y de las regulaciones de la cuestión penal, establecer cuándo hay un delito y cuándo no. ¿Qué quiere decir? Que a partir de las consagraciones positivas se van a tratar de determinar los principios rectores de todo el sistema. Se extraen los principios. Porque aparte Milpuch tenía algo que era... Hay una frase de Milpuch hay clases de Milpuch que están en YouTube, las pueden ver. Hay una frase que él repetía mucho en sus clases y está en otro de sus libros, que es Política Criminal, que murió bastante joven, murió hace, no sé, 10 años. Él decía que el buen abogado no es el que va de cuestión concreta en cuestión concreta, sino que en cualquier cuestión concreta encuentra el principio que hay atrás. Porque todas las cuestiones concretas se resuelven por medio de principios. Es decir, hay que abstraerse de la situación y encontrar por qué la solución tiene que ser determinada en base a principios. Entonces, ¿te acordás más o menos cuándo empieza la teoría del delito como construcción teórica? No lo noté. En realidad, fuerte, empieza a partir de fines de 1700, principios de 1800. Ya en 1600
había algún autor que había diseñado algo bastante parecido a la teoría del delito. Creo que el más importante de los previos a lo que vamos a ver nosotros tiene el nombre de escuela de Harry Potter y es Pufendorf. Creo que es con doble F. Pufendorf fue el primero en esbozar algo parecido a la teoría del delito. Pero después el más importante para nosotros, uno de los que va a crear a lo que se llamó modelo causalismo, fue von List. Todos somos hijos de List, se suele decir. Y von List vino y definió al delito y dijo: el delito es una conducta culpable y antijurídica. Básicamente para él había conducta, antijuridicidad y culpabilidad. Conducta o acción, ¿no? Digo, es lo mismo. Conducta como englobante de acción o de omisión. Von List desarrolla esto creo que es a principios del siglo XIX. ¿19? Sí. No. Sí. 19, estaba calculando. Y a la teoría de von List se le va a sumar un tal Belling. Porque ¿qué le faltaba a la teoría de von List? ¿Qué no hay acá que siempre vemos nosotros? No escucho. Tipicidad. Entonces, el querido Belling va a crear el concepto de tipicidad o de Tatbestand, mejorando la teoría inicial de von List, y nos va a decir: el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable. Y a partir de ahí nos vamos al recreo y después seguimos. 8:50, vuelvo a empezar. ¿Quiénes llegaron tarde? Apellidos. Wait. Lista de asistencia. Aguiar. ¿Quién más? Fontela, Muro. Fontela. Nadie tiene. Falta que Yo llevo acá haciendo todos los días. Los que yo llevo todos los días. tienen todos, vinieron todos. Perfecto. Pues yo también debería más. Von List y Belling. Entonces, el binomio von List-Belling me da la teoría causalista del delito. En la teoría causalista del delito, de la teoría del delito de von List y Belling, tenemos una acción típicamente antijurídica y culpable. Ahora, esa estructura de pensamiento, que se le llama el pensamiento estructurado, bien alemán, típico de los alemanes, porque no tiene nada que ver con chiquilinas, no tiene nada que ver con cómo se concibe el sistema del delito en el sistema anglosajón. Los ingleses y los estadounidenses no piensan igual que nosotros, tienen un pensamiento que se llama plano en este sentido. No estructuran igual que nosotros, porque nosotros, esto es un sistema absolutamente estratificado. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ver si hay delito nosotros vamos a verificar si hay acción, si esa acción es típica, si esa acción típica es antijurídica y si esa acción típica y antijurídica es culpable. Vamos a ir por estratos a analizar. Ahora, el contenido de la teoría del delito, dependiendo de la teoría, fue variando hasta llegar a la que tenemos hoy. La estructura es la misma, pero lo que hay dentro de cada uno de los elementos, particularmente dentro de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, porque la acción sigue siendo la misma, fue mutando, evolucionando en el tiempo. En esta versión del causalismo, la acción obviamente era la conducta humana, como en cualquiera de ellas. La tipicidad era puramente objetiva. ¿Qué es la tipicidad?
¿Qué es el tipo penal? ¿Qué es ¿Cómo es tu apellido? Uriarte. Uriarte. ¿Qué es la conducta prevista como delito? Exactamente. Es la tipicidad, la redacción objetiva que hace la norma de la conducta. Nada más. O sea, hay tipicidad si la conducta se adapta a la descripción que hace la disposición normativa. Chao. 100% objetiva. La antijuridicidad, ¿cómo la definía? Como contrariedad al derecho. ...100% objetiva también. No hay una cuestión subjetiva en la antijuridicidad para el causalismo. Así, tipicidad y antijuridicidad son un todo, acción, tipicidad y antijuridicidad son un todo objetivo. Y lo que hay de subjetivo en el delito, ¿todos entienden la distinción cuando yo hablo de objetivo y subjetivo? ¿De qué estoy hablando, no? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque es importante. ¿No? Lo único subjetivo en la teoría del causalista del delito es la culpabilidad. Porque ¿cómo se concebía la culpabilidad? No como reproche, como lo concebimos hoy, sino como un nexo, una unión psicológica entre el individuo y el acto. Un acto que además se le llamaba causal, por eso el causalismo. El acto era el comienzo de una sucesión causal de hechos. Pero en sí misma, lo que se decía, la acción causal es ciega. A mí lo que me importa es la conducta que hace la persona. No me importa el para qué, no me importa lo que pasa después. Me importa la conducta y que esa conducta después sé que va a generar una serie de reacciones causales. Pero lo miro como el inicio de... ¿Cuál va a ser la contraposición a esto? El finalismo. Que lo vamos a ver ahora en un rato. Entonces, dentro de ese nexo psicológico que era la culpabilidad en la teoría causalista entre el individuo y su conducta, había dos tipos de culpabilidad: el dolor y la culpa. Por eso, nuestro Código Penal, en el artículo 18, dice sobre la culpabilidad: régimen de la culpabilidad. Y me dice, nadie puede ser castigado por el hecho de la ley prevé como delito si no es intencional, ultraintencional o culposo. Es decir, me está dando una concepción causalista de la culpabilidad, donde el dolo y la culpa se estudian dentro del estrato culpabilidad. ¿Está bien? Ahora, en el medio de todo esto, vienen determinados autores que se denominaron neocantianos, neocantismo, porque ustedes saben que el derecho penal es la rama del derecho más estrechamente vinculada a la filosofía. Y en derecho penal hay dos autores, dos filósofos, que han sido la base de todo el desarrollo. Obviamente hay más porque Aristóteles, Santo Tomás de Aquino son muy pesados en nuestra materia, pero básicamente desde 1600 y pico para acá hay dos grandes pensadores alemanes que dividen las aguas, Kant y Hegel. Entonces, o vos sos más pro Hegel, con una visión más sistémica y demás, o sos más Kant con el imperativo categórico de Kant y con la visión kantiana. Así, por ejemplo, vamos a ver que acá, cuando tengamos el funcionalismo, entendido en términos generales, vamos a tener a Roxin, que es más kantiano, y a un Jacobs, que es absolutamente hegeliano. Pero vuelvo, los neocantianos, porque Kant está antes de las teorías causalistas, los neocantianos retoman la filosofía de Kant y que dicen, epa, esto de que el tipo penal es 100% objetivo
no está del todo bien. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy al artículo 310 del Código Penal, que dice el que con intención de matar, no tiene mucho de objetivo la intención. O voy al delito de hurto, el que se apropiare con intención de aprovecharse. O en algunos delitos sexuales para satisfacer una pasión carnal. Esas referencias son todas referencias subjetivas, no objetivas. Tienen que ver con el para qué o el por qué lo hace el individuo. No son mera descripción objetiva de la conducta, me están hablando de algo subjetivo. En la estafa, por ejemplo, el 347, que me dice... ¿Por qué no? Bueno, no me lo cargó. El 347 del Código Penal básicamente dice que mediante estratagemas o engaños artificiosos indujeran error en una persona con la intención de obtener un provecho injusto. Esa referencia de la intención de obtener un provecho injusto, de objetiva no tiene nada, dicen los neokantianos. Entonces, parecería que el tipo no es pura objetividad. Se le meten elementos subjetivos. Y este cuestionamiento que le hace el neokantismo al sistema causalista se profundiza totalmente cuando aparece un tal Wenzel y desarrolla la teoría final de la acción. Y él, a diferencia del causalismo, dice, no, la acción humana no es ciega. La acción humana es una acción final, es una acción dirigida a un fin. El ser humano actúa para algo, actúa con algo en la cabeza. Entonces yo no puedo pensar a la acción humana como acción causal pura y dura, como una acción ciega. El ser humano no actúa porque sí, actúa para algo. Y la conducta humana está guiada por ese fin. En esa dinámica, Wenzel va a romper con esta estructura, con el contenido de esta estructura, y va a decir, bueno, la tipicidad va a ser objetiva subjetiva, pero va a ser objetiva y subjetiva en tanto dentro de lo subjetivo están el dolo y la culpa. Entonces, desde la culpabilidad migran a la tipicidad los conceptos de dolo y culpa. Y ahora tengo una tipicidad objetiva que se compone por la descripción objetiva de la norma, de la disposición normativa, y una tipicidad subjetiva, que es la necesidad de verificar si el individuo actuó con dolo o con culpa. La antijuridicidad para Wenzel tampoco va a ser más mera contradicción al derecho, que sí, obviamente lo tiene, pero ese es un aspecto esencialmente objetivo de la antijuridicidad. Para Wenzel también va a haber elementos subjetivos de la antijuridicidad. Porque la pregunta es, ¿cuál es la causa de justificación más importante que tenemos? La legítima defensa. ¿Qué pasa si alguien actúa en legítima defensa y no sabe que está actuando en legítima defensa? ¿No hay delito? O sea, lo que... ¿Qué hago? Yo discuto con el compañero que vino vestido con el bolso de Nacional, con la remera, el buzo de Nacional. Discutimos cara a cara, fuertemente. Yo ya fue, me doy vuelta. Y ahí que me doy vuelta, digo, yo le tengo que meter un tiro. Y me doy vuelta y le meto un tiro. Y yo no sabía que él en ese momento me estaba apuntando para meterme un tiro a mí. Por lo cual yo estoy en legítima defensa. Pero yo no tenía ni idea que estaba en legítima defensa. ¿Mi conducta está justificada o no está? No, porque si vos no tomás conciencia, entonces vos a la par también estás tipo, ibas a cometer un delito
o sea, por más que en los hechos es legítima defensa, vos no tenés ni idea que él también te iba a pegar un tiro tipo a vos. O sea, vos lo ibas a hacer independientemente de lo que él hiciera. Entonces sí es delito. Ahora, si él te amenaza primero y vos te vas a defender, ahí sí es legítima defensa. Pero tenés que tener una amenaza primero por parte de la otra persona para que sea causa de justificación. Si no, es tipo un delito normal. Bien, ojo, yo no tengo que tener una amenaza en esos términos, yo tengo que tener una agresión ilegítima. Después vamos a ver cuando veamos legítima defensa qué es la agresión ilegítima. Pero en realidad, si yo voy al artículo 26 del Código Penal, el artículo 26 del Código Penal me dice que puede actuar en legítima defensa el que actúa ante una agresión ilegítima, actúa con necesidad racional del medio empleado y no provocó la agresión. En esos casos parece que yo no hice ninguna de las tres, o sea, se dan los tres elementos. Y solo me requeriría a priori el artículo 26 una parte objetiva. Bueno, él medio que dice que no, esto después se profundiza. Y el tema del elemento subjetivo de justificación hoy por hoy es discutido todavía. Y las soluciones son bastante más complejas que decir si hay delito o no hay delito. Posteriormente, el tema es qué hacemos con la culpabilidad, porque la culpabilidad no nos quedó nada. Teníamos el dolo y la culpa en la culpabilidad prácticamente. Se desarrolla lo que se denomina, esto fue variando porque en el medio hubo un tal Goldschmidt y hubo varios otros autores, pero en la teoría, en la culpabilidad se van a integrar tres elementos. En lo que se llamó, a partir de acá, culpabilidad normativa. La culpabilidad dejó de ser una cuestión psicológica de vínculo entre el individuo y su hecho a ser una cuestión normativa. Y dentro de los tres elementos de la culpabilidad van a estar la imputabilidad o la capacidad de culpabilidad, la conciencia de la antijuridicidad de la conducta y la exigibilidad. Y la culpabilidad, sí, como culpabilidad normativa, es reproche. Es reproche que le hace la sociedad al individuo por no haber adaptado su conducta a la norma pudiendo hacer. Sí. No me quedó claro. ¿El elemento subjetivo de la antijuridicidad es que exista una causa de justificación? No, eso es objetivo en todo caso. Que se den los elementos objetivos. Yo los elementos objetivos de la causa de justificación los voy a tener en la disposición normativa que me habilite una causa de justificación. ¿Cuál es el elemento subjetivo de la antijuridicidad? Lo vamos a ver cuando veamos antijuridicidad, pero en todo caso va a ser la conciencia y voluntad de actuar bajo el amparo de una causa de justificación. O sea, que el individuo conozca que se están dando los elementos objetivos de la causa de justificación y que quiera actuar bajo la causa de justificación. Pero lo vamos a ver un poco más adelante, porque todo esto que estamos dando hoy es un panorama muy introductorio. A tipicidad le vamos a dedicar 6 clases, antijuridicidad le vamos a dedicar 4 o 5 clases. O sea, todo esto que vamos a ver hoy, lo vamos a ver en detalle durante todo el resto del curso. Porque aparte de todo esto, también tenemos otras cuestiones menores, como por ejemplo, ¿qué función cumple el error en el delito? ¿O qué función cumple el error en la causa de justificación? Yo ayer les decía, si yo voy a un restaurante y dejo mi saco y mi saco es igual al de otro y cuando me voy me llevo el saco del otro, yo estoy en un error. Y ese error que versa sobre un elemento del tipo objetivo que es la genuinidad de la cosa, lo que va a hacer actuar sobre el dolo. Porque es evidente que yo no tengo intención de apropiarme de cosa ajena mueble porque no sé qué es cosa ajena mueble eso. Pienso que es mío. Y ese error va a hacer que no haya dolo. Yo no tengo intención de hacerlo. Y si no tengo intención de hacerlo, el delito de hurto solo se castiga a título doloso. Si no hay dolo, no hay delito. Y lo mismo puede jugar en la teoría del error en la causa de justificación. ¿Qué pasa si yo creo que estoy actuando en una causa de justificación y no estoy actuando en una causa de justificación? Pero es absolutamente razonable que yo crea que estoy actuando en una causa de justificación.
Porque, por ejemplo, yo vivo en un barrio en el cual, en un momento determinado, empieza a haber un problema de que a las personas que están entrando a su casa en el auto, las engañonan y les roban el auto. Y han herido a un par, mataron a uno, entonces hay todo un problema en el barrio. Y un amigo mío, para hacerme una broma, se pone un pasamontaña, agarra un arma de juguete y a las 10 de la noche, cuando yo estoy llegando a mi casa, me toca y me apunta. Y yo tengo un arma en la guantera y le disparo. Yo pienso que estoy ante una agresión ilegítima. Y es razonable que piense que esté ante una agresión ilegítima. ¿Qué hago? ¿Esa conducta está justificada o no está justificada? Cómo juega el error en todas estas cosas es muy importante. Y en el medio hay otras cuestiones. Hoy yo les decía, no es lo mismo un delito consumado que un delito tentado. Voy a tener que discutir cuándo hay tentativa dentro del tipo penal. Y acá en el medio también vamos a tener aparte a la punibilidad, que es la conveniencia político-criminal de castigar una conducta. Entonces, así quedaba armada un poco la estructura de la teoría del delito. El funcionalismo viene después, pero no modifica la estructura. Lo que hace el finalismo en realidad es decir que todo el sistema del derecho penal se tiene que orientar a la función que cumple el derecho penal. Y ahí vienen autores como Roxin, como Jacobs, que van a mantener esta estructura en términos generales de estratificación de la teoría del delito, pero todo se va a orientar a la función que cumple el derecho penal en el sistema social. Y además, justamente Roxin y Jacobs en particular, van a desarrollar una teoría que se va a llamar la teoría de la imputación objetiva, que lo vamos a ver en tipicidad objetiva completa. Vamos ahora a entrar rápidamente en los conceptos básicos de cada uno de estos elementos. ¿Hay alguna duda? Bien. Nosotros cuando vimos principio de culpabilidad, uno de los elementos o postulados del principio de culpabilidad es que solo hay responsabilidad por el hecho. Entonces solo puedo tener una conducta humana. La base de todo delito es una conducta humana. Todo esto sin perjuicio de poder discutir si la persona jurídica puede delinquir o no puede delinquir, que es una discusión mucho más compleja. Para que haya conducta humana, todo esto de nuevo en términos más amplios, poner en acción lo van a dar el jueves en concreto con Gabriel. Pero para que haya conducta humana, tengo que tener un movimiento corporal que genere una variación en el mundo y que además esté guiado por dos cosas: por conciencia y por voluntad. Entonces, no vamos a tener conducta humana pese a que haya un movimiento corporal si no hay conciencia y voluntad. ¿Cuándo no hay conciencia y voluntad? No hay conciencia y voluntad cuando, por ejemplo, soy presa de una fuerza física irresistible. Ejemplo, estoy parado en un museo, viene otro y me empuja con toda su fuerza y me hace romper un jarrón de la dinastía Ming. A priori yo cometería una conducta humana que parecería ser un delito de daño. Pero mi conducta no tiene nada de voluntaria. De consciente sí, porque yo consciente estoy. Pero yo en realidad soy objeto de otro en esa acción, digamos.
Entonces, no hay en esa hipótesis de fuerza irresistible, fuerza física irresistible, no hay acción en términos humanos. Entonces, mal puede haber delito. Otros ejemplos de falta de acción son o de fuerza física irresistible. Lo mismo puede pasarme con, no sé, un tornado, un vendaval. Y otros ejemplos de casos de ausencia de acción son los casos en los que directamente no tengo voluntad, mi voluntad está suprimida o mi conciencia está suprimida. Mejor dicho, mi conciencia está suprimida. Soy sonámbulo. Cometo un delito de daño sonámbulo. Me levanté, agarré un bate de béisbol y le partí todo el auto al vecino. Pero estaba 100% sonámbulo. No había voluntad en mi conducta. ¿Esto quiere decir que yo no cometí delitos? Sí, yo no cometí delitos, porque no hay acción. Otra cosa es que yo le tenga que pagar a mi vecino todo lo que le rompí. Eso es una cuestión civil y obviamente lo voy a tener que hacer. Otros casos de ejemplo de ausencia de acción son los actos reflejos. Y ojo que no es lo mismo un acto reflejo que un acto automático. Porque en los autos automáticos uno va a poder controlar el acto automático mediante una fuerza de voluntad muy grande, pero lo puede controlar. Pero los actos reflejos no los pueden controlar. El movimiento que hace la pierna si te pegan en una parte de la rodilla no se puede controlar. Porque no pasa nunca por un filtro de conciencia que tiene nuestro cerebro. Pasa de la orden al filtro motor, es decir, a la pierna. Nunca lo van a poder controlar. Cuando estoy bajo hipnosis, tampoco hay fuerza, hay conducta humana, porque no hay voluntad. Sí. Una pregunta, ¿tiene que ver sí o sí los tres elementos, conducta humana, voluntad y conciencia? Solo hay conducta humana si hay voluntad o conciencia. La voluntad y la conciencia son características de la conducta humana. Si hay voluntad y conciencia, pero no hubo acto, no me interesa para nada, porque solo puedo jugar un acto. Es una pregunta muy boluda. Decímela. O sea, puede pasar, si en un futuro yo que sea un robot, Sí. que tiene conciencia y actúa con su propia voluntad, Sí. comete un delito, ¿a quién se le penaría, al robot o al fabricante de ese robot? Bueno. Es muy volada la pregunta. No, está buena la pregunta. A priori no hay conducta humana, Por eso mismo. porque Puede haber lo primero que dijimos es conducta humana. Conducta humana. En todo caso podríamos ir a rastrear la conducta humana que determinó ese hecho ilícito y tendríamos que discutir muchas más cosas. Por ahí tengo un poco acción. ¿Qué vamos a ver cuando veamos tipicidad? Vamos a ver, por un lado, la tipicidad objetiva del delito imprudente y la tipicidad objetiva del delito doloso. Y después vamos a ver el tipo subjetivo de dolo y culpa. Cuando digo tipo objetivo, ¿a qué me refiero? A la descripción de la conducta que está en la disposición normativa. En eso vamos a ver que todos los tipos objetivos tienen por lo menos 5 elementos. Sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico tutelado, objeto material y verbo nuclear. Si nosotros agarramos, por ejemplo, el delito de hurto, que está en el artículo 340, no sé por qué esto no me cargó. Hurto, el que se apoderare de cosa ajena a muebles, sustrayéndosela a su tenedor para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de ello, será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría. Entonces, decía, todos los tipos penales tienen por lo menos 5 elementos, porque hay otros que son accidentales, estos son permanentes. ¿Qué quiero decir? Que estos 5 elementos están en todos los delitos. Vamos a ver que hay delitos que tienen otros que se les denomina accidentales.
Si nosotros agarramos cualquier tipo, en este caso vamos a agarrar el de hurto y vamos a decir, bueno, sujeto activo del hurto, ¿el qué? Sujeto activo simple, cualquiera puede cometer un hurto, porque no cualquiera puede cometer cualquier delito. Por ejemplo, los delitos contra la administración pública, en su enorme mayoría, solo los pueden cometer funcionarios públicos. Entonces puede haber un sujeto activo calificado. Si no soy funcionario público y cometo alguna de esas conductas, seguro no cometí un delito contra la administración pública. Capaz he cometido otro delito, pero no ese. El sujeto pasivo siempre es el titular del bien jurídico tutelado por la figura. ¿Qué tutela el delito de hurto? O sea, claro, y está acá, ¿no? Delito contra la propiedad. Y en concreto la propiedad mueble. Ahora, ¿qué pasa si yo soy funcionario de un hábitat y estoy yendo a depositar la remesa del día y en el camino me roban, me hurtan? ¿Yo soy el sujeto pasivo del delito? No, ese. Muy bien, Ese era mi- muy bien. No soy el sujeto pasivo del delito porque no soy titular del bien jurídico. El titular del bien jurídico es el dueño del hábitat o la empresa que explota el hábitat. Yo podré ser la víctima en términos generales, porque sobre mí recayó la conducta, o podré ser el objeto material personal. También teníamos el objeto va a ser la cosa mueble, cosa ajena mueble. Y el verbo nuclear, ¿qué es el verbo nuclear? La conducta que hay que realizar. En este caso, sustraer, sustrayéndosela a su proveedor. No. Para aprovecharse va a hacer que otro se aproveche, es el para qué lo hago, que es un elemento accidente. O sea, el acto suele sustraer. El acto es sustraer, después van a ver cuando vean parte especial, que en realidad es sustracción como un apoderamiento. Pero el único verbo es sustraer. Ese es el verbo nuclear, esa es la esencia de la conducta, sustraer. ¿Qué sustraigo? Cosa ajena mueble. ¿A quién? A su tenedor. Para aprovecharse o hacer que otro se aproveche de eso es una referencia subjetiva. Es el para qué el individuo lo hace. No es un elemento permanente de tipo objetivo. Van a ver que se llama referencia subjetiva distinta del dolo. Lo vamos a ver cuando veamos tipicidad. Y después vamos a verificar si esa conducta hay dolo o hay en su caso culpa, si el delito se castiga a título de culpa. Porque se acuerdan que dijimos que tenemos un sistema de números clausus. Solo se castigan a título de culpa aquellos delitos que están específicamente previstos que se castiguen a título de culpa, que son poquitos. Hay lesiones imprudentes, hay homicidio imprudente, hay incendio imprudente, estrago imprudente y muy poca cosa más. Pero eso me va a generar que si yo no tengo dolo en los delitos que no se castigan a título de culpa, no voy a tener delito. ¿Y cómo vamos a definir el dolo? Como la conciencia y voluntad de realizar los elementos del tipo objetivo. Después vamos a ver que va a ir variando esta cuestión del dolo. Y la imprudencia o culpa, dentro del tipo subjetivo, va a ser la violación de una norma de cuidado. Dentro de la antijuridicidad, ¿qué vamos a ver? Las causas de justificación. Que hay 4 en nuestro derecho, por lo menos. Capaz que son 5. Las 4 son del artículo 26 en adelante. Y todo lo que estamos viendo lo vamos a tener en este primer libro del Código Penal. Por eso yo se los quería mostrar. Porque yo voy a tener división de los delitos, relación de causalidad, que es tipicidad con causa, tentativa y delito imposible, acto preparatorio, conspiración y proposición, delito putativo y provocación por la autoridad, todas cuestiones vinculadas a la tipicidad. Del artículo 9 al 16, al 17, tengo cuestiones de ámbito de validez.
el 18 en adelante, hasta el 26, tengo todo de nuevo, todo cuestiones vinculadas a la tipicidad. Régimen de la culpabilidad, acuérdense que cuando dice culpabilidad acá está hablando de tipo subjetivo, dolo, culpa, autointención, punibilidad de la autointención y de la culpa, régimen del dolo y de la culpa, errores, error de hecho, error de persona, error de derecho y del que induce en error. A partir del 26 entramos en antijuridicidad, legítima defensa, estado de necesidad, obediencia debida y cumplimiento de la ley. 4 causas de justificación, 26, 27, 28, 29. No, el dolo eventual. Sí. O sea, siempre se considera como una conducta delictiva o hay algún caso que pueda asumirse como culpa y si no está, pues siempre, o sea, una conducta dolosa, por sí. El dolo eventual es dolo. Dolo, Dolo eventual es dolo. O sea, hay una frontera muy cercana entre el... Es como si te dijera que acá hay una línea del dolo, lo que se llama dolo directo a la imprudencia. Y acá tenés el dolo eventual. Y acá, pero más cerca de la culpa, tenés a la culpa con previsión. Y hay una frontera muy fina entre todo. La vamos a estudiar cuando veamos tipos subjetivos. Pero si yo digo que una conducta es a título de dolo eventual, es dolo. Y la conducta a título de dolo eventual se castiga como una conducta dolosa. Las 4 causas de justificación que enervan la antijuridicidad de la conducta, es decir, si se da la causa de justificación, porque como decía San Martín, el derecho establece que ese bien jurídico que mi conducta hasta entonces, acción típica, ataca. Si yo, por ejemplo, me defiendo de otro que me viene a matar y lo mato, actúo en legítima defensa. El derecho entiende que mi bien jurídico es prevalente. Es decir, que tengo derecho a salvar a mi bien jurídico vida por la agresión ilegítima que el otro me propuso. Entonces ahí hay un conflicto de bienes jurídicos, en la cual el ordenamiento jurídico le da prevalencia a mi bien jurídico y me permite realizar una conducta que es típica. Porque hasta ahí yo estaría cometiendo un homicidio. Yo tuve conducta humana y tuve tipicidad objetiva y subjetiva. Le di muerte con intención de matar y lo maté. El tema es que no voy a tener antijuridicidad porque actúo en una causa de justificación. Lo mismo si estoy en estado de necesidad, lo mismo si estoy en cumplimiento de la ley, lo mismo si estoy en obediencia al superior o obediencia de vida. Y hay quienes ponen una 5ª causa de justificación que vendría a ser el consentimiento del ofendido. Hay cuestiones de consentimiento del ofendido igual que vamos a ver en antijuridicidad y otras en tipicidad. ¿Cuál es el ejemplo más claro del consentimiento del ofendido? Los actos médicos. Cuando yo voy al médico y el médico me opera, vamos a pensar en lo más fácil, en una cirugía estética. El médico me causa lesiones para operarme, pero están consentidas por mí. Ese consentimiento enerva o la tipicidad o la antijuridicidad de la conducta. Y por último vamos a tener a la culpabilidad. Y dentro de la culpabilidad, vamos a tener, dijimos, a la imputabilidad, que es la capacidad de culpabilidad, es decir, es la capacidad de la gente de motivarse conforme a la norma, de captar el mensaje que le da la norma. La conciencia de la antijuridicidad, vamos a ver que de cierta manera, tomen con pinza esto que voy a decir, vamos a relativizar aquello que dice el Código Civil de que la ignorancia de la ley no sirve de cosa. Porque yo puedo estar en un error de prohibición invencible que haga que yo no tenga conciencia de la antijuridicidad y que por lo tanto no cometa delito. Es en muy específicas situaciones, pero vamos a relativizar aquella idea de que la ignorancia de la ley no sirve de excusa. Por último, vamos a tener dentro de culpabilidad a la exigibilidad. Vamos a ver que hay situaciones concretas donde a determinados individuos no les puedo exigir que actúen de conformidad a la norma. ¿Por qué? Generalmente porque están en hipótesis de miedo insuperable. O están en situaciones de un estado de necesidad que no tiene los elementos que exige la causa de justificación, estado de necesidad,
porque el estado de necesidad lo que exige es que yo salve un bien jurídico superior al que voy a sacrificar, que es de un tercero el que voy a sacrificar, ¿no? Yo voy a agredir a un tercero. Entonces en el estado de necesidad voy a tener que tener un bien superior o por lo menos igual. Pero hay hipótesis en las que yo voy a decidir sacrificar un bien superior de un tercero para salvar a uno mío. Y por ahí voy a estar en una situación de inexigibilidad. Si no hay exigibilidad, no hay delito. Y por último vamos a tener, ¿dónde están las cuestiones de culpabilidad? Del 30 en adelante. No es imputable el loco, le llama el Código Penal. No es imputable el ebrio. No es imputable el ebrio habitual. No es imputable el intoxicado. No es imputable el menor de edad. No es imputable el sordomudo antes de cumplir, que esto no tiene ningún sentido, porque antes de haber cumplido los 18 años de edad, nadie es imputable. O sea que no me importa si es sordomudo o no. ¿Es lo de la capacidad normal para poder motivarse? Sí, esto es todo imputabilidad, exacto. Del 30 al 35 tenemos todo imputabilidad. Y después vamos a tener todo lo que tiene que ver con punibilidad, que es la conveniencia político-criminal de castigar determinadas conductas que fueron acciones típicas antijurídicas y culpables. ¿Qué quiere decir que una conducta no es punible? Que por cuestiones de política criminal el legislador decide que pese a que se cometió un delito, pese a que hay una acción típica antijurídica culpable, no conviene castigarla. ¿Por qué no conviene castigarla? Puede ser por diversas razones. Porque prevalece algo más importante. Por ejemplo, en el artículo que yo les comentaba ayer, creo que se les comenté, el de que entre los hijos que viven con sus padres, si cometen un delito contra la propiedad no violento, no son punibles. O sea, no se puede castigar ese delito. ¿Por qué? Porque es más importante para el legislador la familia. ¿Por qué otra razón no podría castigar un delito? Por cuestiones diplomáticas. Yo a los diplomáticos extranjeros les doy inmunidad total. Y les voy a dar inmunidad porque me importa mucho más política criminalmente mi relación con otro Estado que si esa persona cometió un delito. ¿Qué otra causa de no punibilidad? El estado de intensa conmoción provocada por el sufrimiento crónico de violencia intrafamiliar. Es decir, la persona que sufre abuso permanente por parte se le llama tirano doméstico en términos generales, que una y otra vez le pega, lo violenta, y en un momento la persona se pudre y comete un delito de homicidio. Puede ser no castigable. Hay gente que está pidiendo que en el caso de Moisés se aplique este artículo. ¿Qué otra cosa no es castigable? El delito de falso testimonio, cuando a mí me llaman como testigo en un juicio contra mi esposo o contra mis hijos. Es lógico que yo mienta para proteger a mi familia. ¿Qué es lo que prevalece ahí? De nuevo, la familia. Nos vemos, no los veo en realidad yo, pero el jueves tienen con Gaby acción, van a empezar a dar teoría de la acción. El lunes creo que da Jorge, no, con Eduardo. Con Eduardo. El jueves creo que les da Jorge, y no me acuerdo qué tema hay. Causalidad, buen tema. Causalidad, y ahí van a empezar a ver algo de teoría de la imputación, pero en realidad va a quedar para después. El martes tienen parcial, estudien, estamos a disposición vía correo electrónico por cualquier duda que tengan. Sí, vi una mano levantada, todo lo demás se pueden ir. ¿Quién? Ahí está el de Jorge. ¿Cuál? ¿El de Langón? Teoría se llama teoría de la pena y no sé cuál. Santiago, ¿qué lo bastante imputado? Sí. Acá, déjame verlo. Me pareció re increíble, por eso
para copiar el textual. Este libro es una maravilla. No, sí, voy Obviamente es un libro para entrar en cualquier tema, si uno después quiere profundizarlo, sí. Pero para lo que necesito el estudiante es una Biblia.